hoy día es el tema de trastornos del desarrollo. Significa que tenemos que recordar que el desarrollo embrionario se forma en todas las capas, que origina todo. No me importa eso en este momento. Lo que me importa es qué cosas tienen que pasar para que tengas tu cuerpo caribeño y hermoso que vas a lucir en verano. Cuando te vayas a la piscina nomás porque quién sabe, la playa no te da de plata, ¿no? Entonces, vamos a tener que de ese desarrollo embrionario vamos a ubicar los genes que van a determinar dicha manifestación. Empezamos entonces con una introducción. Los genes que son del desarrollo y las patologías que por lo general son las malformaciones congénitas. Vamos a ver entonces, como lo vuelvo a repetir, lo que vamos a aprender hoy día es el desarrollo embrionario, qué genes están ligados a dicho proceso desde el inicio y cómo se van a determinar diferentes malformaciones congénitas por alguna alteración de la expresión de dichos genes del desarrollo. Vamos a ver un video. ¿Está conectado? Sí. Bien. Uno de los peores desastres provocados por un medicamento se produjo entre los años 50 y 60 en más de 49 países, provocando el nacimiento de alrededor de 24.000 niños con graves malformaciones congénitas. Esta es la historia de la talidomida. Research complete. Landing sequence interrupted. La talidomida fue desarrollada en 1954 por la compañía farmacéutica de Alemania Chemie Grünenthal. Durante las primeras pruebas, los investigadores de la empresa observaron que era prácticamente imposible administrar una dosis letal del fármaco a los animales de prueba. Por esta razón, asumieron que era inofensiva para los humanos. Tan solo 2 años después de julio de 1956, se autorizó la venta de la talidomida sin receta en Alemania. En 1958 se comercializó en el Reino Unido. Varios países siguieron su ejemplo y la talidomida se puso en circulación bajo muchas marcas diferentes. En general, se vendió con unos 40 nombres diferentes en todo el mundo, principalmente en los países occidentales y en Japón. En una era de posguerra en la que prevalecía el insomnio, la talidomida fue promovida como el único sedante no barbitúrico de ese momento, en el que una sobredosis solo causaría un sueño profundo, a diferencia de los barbitúricos, que pueden causar la muerte si se toman en cantidades excesivas. Esto le dio a la droga un atractivo masivo. Originalmente estaba destinada a ser un sedante o tranquilizante, pero pronto se usó para tratar una amplia gama de otras afecciones, incluidos resfriados, gripe, náuseas y náuseas matutinas en mujeres embarazadas. Sus fabricantes dirigieron importantes campañas publicitarias. Ella puede preparar el desayuno de nuevo. Vistabal puede administrarse con total seguridad a mujeres embarazadas y madres lactantes, sin efectos adversos para la madre o el niño. Se distribuyeron miles de muestras a los médicos, a quienes animaron a recetarlo a mujeres embarazadas con el fin de aliviar las náuseas del embarazo. Se vendió tanto como la aspirina. Sin embargo, luego de su uso generalizado, los médicos comenzaron a notar vínculos entre las madres que habían tomado la talidomida y la presencia de mutaciones congénitas en sus hijos, que incluían cocomelia, que consiste en la ausencia de la mayor parte de los brazos o piernas, la presencia de manos o pies en forma de aletas que se extienden directamente desde los hombros o la pelvis, malformaciones en el oído, anomalías oculares, daño de órganos internos, cardiopatía congénita. Además, hubo un aumento en el número de abortos espontáneos notificados por mujeres durante el mismo periodo de tiempo.
Fue hasta el 11 de noviembre de 1961 cuando el pediatra alemán Lenz vio con claridad que la causante de todas esas malformaciones era la talidomida. A finales de 1961, las evidencias de los efectos teratogénicos de la talidomida eran tales que fue retirada del mercado en Alemania. No hay cifra absoluta de cuántos humanos se vieron afectados por la talidomida, pero se estima que alrededor del mundo produjo 123.000 abortos y 24.000 niños nacieron por malformaciones. Más tarde, descubrieron que el impacto en el desarrollo estaba relacionado con el momento en el que se tomó el medicamento durante el embarazo, y los efectos adversos se provocan cuando la consumen entre 20 y 37 días después de la concepción. Después de eso, la talidomida no tenía ningún efecto sobre el feto. ¿Por qué produce daños la talidomida? Hasta años más tarde se encontró que la talidomida es una molécula quiral que existe en dos formas. El fármaco comercializado era una mezcla de las dos formas en cantidades iguales. Su capacidad de teratogenicidad es causada por una de las formas, y descubrieron que la talidomida se une a una proteína llamada cereblón, que ayuda a activar una enzima responsable de la formación de las extremidades. A grandes rasgos, esta fue la historia de la tragedia de la talidomida. Muchas gracias para los que se quedaron a escuchar este video hasta el final. Me gustaría saber, ¿conocen alguna historia similar que haya ocurrido? ¿O creen que algo así se pueda repetir o se esté repitiendo? Déjenme su opinión en los comentarios. ¿De qué estaba hablando el video? Sobre la cromología. Permitieron que hayan estamos hablando de los efectos de la talidomida. ¿Qué hacía la talidomida en general? ¿Qué es lo que pasaba? Un sedar. Era un sedar. ¿Para qué era entonces el uso de los sedantes? A ver, Flores. Para la hipermesis. Ya, para las personas que tienen insomnio, ¿cierto? La hipermesis también en las gestantes. Muy bien. Primero fue recetado como un sedante para los señores y después obtuvieron que dijo sirve para todo. Como que tomas un panadol, te calma todo, ¿no? Tomes su agüita de no sé qué y te calma todo. Entonces empezó como un sedante para las personas que tenían insomnio. ¿Quiénes eran esas personas que tenían insomnio? Los que fueron a la guerra, por lo tanto fueron varones, ¿cierto? Entonces yo tenía que ellos padecían de, no sé cómo en español, insomnio. Y acá, ¿para qué nos daban? Para las náuseas, ¿cierto? Entonces era un anti-emético. Sin embargo, ¿qué efecto hemos visto en estos niños que nacieron de las madres que utilizaron talidomida? ¿Qué efecto se ve? Malformaciones congénitas. Entonces, ¿qué efecto tiene este fármaco? Cuando se dice que un fármaco genera malformaciones congénitas, dígalo. Entonces, ¿qué tipo de personas tenían estas náuseas? Las señoras embarazadas. Cuando estaban embarazadas, ¿en qué etapa entonces les darían las náuseas? En el primer trimestre. El primer. Al finalizar el video, ellos mencionaban que en algunos casos las señoras embarazadas no tenían ningún efecto al tomar la talidomida. ¿Por qué será eso? Había un efecto inocuo. ¿Por qué será? Entonces, ¿de qué depende este efecto inocuo?
del desarrollo. trimestre. ¿Qué trimestre sería? Primero. Primer trimestre para que haya un efecto inocuo. No, es después del segundo trimestre. Ya, entonces tendríamos integrar el tercer trimestre para hacer el segundo, ¿no? Ahí sí ya tomo algo y no me hace nada, supuestamente, en este caso de la ¿cuál era el efecto teratogénico entonces? ¿Cuál es la patología o lo que se ve en la malformación congénita? Brazos pequeños. Foco medio. Foco medio va a ser ausencia de extremidades atrofiadas, como lo vemos en este dibujito, reducción de extremidades. Entonces, ¿qué voy a ver en todo aquí? Que ya a partir de este caso mundial, porque se sabe que este fármaco fue distribuido por todo el mundo, se comenzó a tener en cuenta los efectos secundarios de los fármacos. Por lo tanto, etiquetado de los fármacos. Antes decía qué cosa tenía y nada más. Los efectos secundarios. Segundo, que a las mujeres embarazadas hay que tener cuidado con que de su medicina. Vitamina C, tome su jugo naranja, ¿no es cierto? Cualquier cosa, nada químico. Para yo ver un efecto de malformación congénita en el embarazo, entonces todo depende del tiempo, ¿cierto? Todo depende de cuánto voy a tomar en el caso de la talidomida. Si yo regreso entonces a lo que es el desarrollo embrionario, por acá, para yo observar cómo se forman todos desde el inicio, yo necesito, que habíamos hablado, necesito tiempo. Primer trimestre, primera semana, segunda semana. Y si yo tengo que ver qué es lo que falta para saber que yo tengo cabeza, tengo mi tórax, tengo mi abdomen, tengo mis pies, necesito saber en qué lugar voy a observar dicho proceso de formación de un nuevo órgano. Entonces, todavía no miren ahí. El desarrollo embrionario, para nosotros hablar de la expresión génica, del control génico, se va a tener que referir al tiempo y el lugar. Siempre vamos a tener una regulación de la transcripción. Por lo tanto, ¿qué necesito determinar al inicio de mi desarrollo embrionario para poder tener todo lo que yo tengo o lo que ustedes tienen en su hermoso cuerpo caribeño? ¿Qué van a necesitar? ¿Qué necesito que primero se forme? ¿Qué necesito que primero se forme? El material genético ya lo tiene, atiende a la fecundación. ¿Qué cosas necesito que primero se forme, se determine, le dé su like, no sé, lo primerito? Cigoto. El sexo es después. Cigoto. El corazón. No, cigoto. ¿Qué se va a determinar? ¿Qué necesito yo para después tener todos mis órganos en donde me coloque? Expresión genética del SRI. Eso es el sexo. ¿Qué necesito? Para construir una casa, ¿qué necesito? Los planos. ¿Cómo son los planos o los mapas para el desarrollo embrionario? Necesito un lugar, una ubicación. ¿Cómo hago para determinar una ubicación en mis primeras células? ¿Cómo lo hago? Esta es una gástrula, más o menos, alucinen que es una gástrula. ¿Cómo sé que mi ectodermo va a ser ectodermo, mesodermo, endodermo? ¿Cómo? ¿Cómo llego a ser especializado? Ya, proteínas. Ya. ¿Qué tipo de proteínas? Lo primero que se necesita saber es cómo nos formamos. Cuando ustedes ven, ya no piensen qué cosa. De una célula vamos a tener un embrión, pero ¿qué se forma primero en el embrión? ¿Qué se forma primero en el La embrión? mórula. Para llegar a ser la ¿qué cosa se está formando? Es la mórula. La mórula, antes de la mórula es
la blast, mórula, blast, la gástrula, y de ahí comienza a formarse las capas celulares. ¿Qué se va a formar para que se forme? ¿Qué se va a manifestar para formar las capas celulares? Las capas embrionarias. Ahí está, eso es. Ya está en la gástrula. Siguiente paso de la gástrula, ¿cuál es? Mórula. No, eso es antes. ¿Cuál será el siguiente paso de la gástrula? El trofoblasta. Esa es la placenta. El trofoblasto va a formar la placenta. Sí que trofoblasta. Eso es para la Es módulo gástrico, el embrión. ¿Y cómo se va a formar el embrión? El cigoto es antes. Falta uno. La zona pelúcida que rodeaba a los blastómeros. Vamos, estamos cerca. Las cositas. Las cositas están. No estoy hablando genes todavía. Estoy contando eventos que han pasado. Ya. Cuando hay fecundación, lo primero que se determina es dónde va a ir la cabeza. Entonces, si yo por aquí voy a entrar, ahí entro el espermatozoide, voy a determinar dónde va a estar la cabeza. Y si sé dónde está la cabeza, ¿qué voy a determinar? Con que sepa la cabeza, ¿tengo algo? ¿Sí o no? ¿Qué voy a tener? Presentación. Si yo ya sé que acá hay cabeza, ¿qué necesito saber más? Ya tengo la cabeza. El eje, Del embrión. ¿qué eje? Eje anteroposterior o encéfalo-caudal. Si yo tengo la cabeza, ¿dónde va a estar la cabeza? Inmediatamente voy a generar el eje anteroposterior céfalo-caudal. ¿Listo? Entonces cuando yo ya tengo esa señal, todavía no voy a formar la cabeza. ¿En qué momento voy a formar la cabeza? Cuando ya tengo todo determinado. Tengo acá en la gástrula, ¿cierto? Endodermo, mesodermo, perdón, ectodermo y endodermo. Después se va a formar el mesodermo. Entonces por aquí está esa señal donde va a ir la cabeza porque permaneció durante todos esos días. Ahora, ¿cómo yo le digo que a todas las células que sí van a ser cabeza? Yo le tengo que dar una señal. Voy a poner aquí esa señal. Esa señal me va a decir que ahora ya no solamente es una célula, sino son muchas células que van a formar la parte del encéfalo. ¿Cierto? ¿Cómo le digo a otra célula que va a ser la cola? Porque aquí hay y en el otro no hay. ¿Cierto? ¿Cierto? ¿Cómo sé que este es mi salón? Por ejemplo, si esta es mi casa. ¿Cómo sé que es mi casa? Porque tengo dirección. Y tengo el número, no sé, 305. Entonces no sé que al frente no es mi casa porque será el 310. ¿Cierto? Pero tengo un número. 300 algo. ¿Qué número estoy utilizando acá o qué señal estoy utilizando? El color azul, profesora. ¿Cierto? El color azul. Entonces, por lo tanto, si yo tengo un 100% del color azul, aquí al otro lado que tendré, tengo que tener algo. Le pondré 1%. Entonces yo ya estoy determinando que al otro lado hay cabeza. No, porque la cabeza dice que son 100. ¿Qué es eso de color azul? Estos son los llamados morfógenos. ¿Cuál es el que va a estar relacionado con la ubicación y el eje anteroposterior? Es la Sony-Hedgehog. La Sony-Hedgehog en la cabeza, en la zona
En el encéfalo vamos a tener como 100%. Y aquí, en donde va a ir la cola, vamos a tener como 1%. Estoy poniendo números arbitrarios porque puede ser cualquiera. ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué es lo que se tiene que permanecer? Que siempre va a haber un número súper mayor o el máximo en la cabeza y uno mucho, pero mucho menor en la cola. ¿Cómo voy a identificar ahora que lo que le sigue a este 100% sea 99? Mejor dicho, que sea una cabeza, un cuello. Porque le voy a ir dando esta parte 99.999. Entonces ahí yo voy a ubicar, no sé, mi ojo. 1.98, mi nariz. 1.90, mi cuello. Entonces, cuando yo voy llegando a mis pies o a mi cola, va a ser un 1.1. ¿Qué significa todo esto? Que va a existir la llamada gradiente. Esa gradiente de quién, de la zona gesto, me va a permitir formar el eje antero-posterior. ¿Solito va a hacer esto? No lo va a hacer. Necesita algo que lo acompañe. Los morfógenos van a ser, por lo general, van a ser proteínas. Para yo decir que yo tengo mi dirección, que es de esta manera, 100, que es de sonigesco, y que va a haber una gradiente, y que al final me va a decir una identidad celular, que va a ser lo que ustedes han dicho, diferenciación celular. Yo necesito interpretar el mensaje. ¿Se acuerdan de esas partes? Interpretar un mensaje significa que hay una señalización celular. Entonces, como el morfógeno es una proteína, yo voy a tener que ubicar los receptores de proteína. ¿Dónde? En donde podamos tener. ¿Dónde podemos tener receptores de proteína? Principalmente en la membrana, ¿cierto? Después vamos a ir variando, quizá podemos tener receptores de proteína del núcleo, pero principalmente son en la membrana. Un solo morfógeno me va a generar esta respuesta en cadena, o la llamada cascada de señalización. Esto es señalización celular, ustedes ya lo estudiaron. En el cual si tenemos un receptor asociado a proteína G, vamos a tener la adenilato ciclasa, que va a formar AMP cíclico, y después unido, usado este AMP cíclico para proteína quinasa, y después se va a usar en lo que a mí me gusta. Sin embargo, este es a nivel de un metabolismo común y corriente de tus células ya diferenciadas. Pero ¿qué es lo que va a pasar? Y lo que necesito es que esa cascada de señalización del morfógeno sea interpretada en una respuesta celular. Esa respuesta celular se van a encargar los llamados genes del desarrollo. Los genes del desarrollo se van a encargar de la respuesta celular, por lo tanto, yo puedo tener como 100 esa identidad gracias a que los morfógenos han sido recepcionados y cada una de estas células tienen una identidad de cabeza. De esa manera, la gradiente de este morfógeno va a permitir que yo tenga diferente tipo celular. Una vez que yo ya tengo esta zona en una gradiente, voy a necesitar, ¿qué cosa? La aparición de la línea media. ¿Cierto? Porque primero se forma la línea media y después vamos a ir cerrando. ¿Cierto? Después eso se va... Y después, ¿qué eje se tiene que formar? Se cerró y ahí quedó. Es un tubo nomás. Somos un tubo. Por todos lados iguales. La notocorda, obvio. ¿Y qué más? El anterior, posterior. Ventral, dorsal. El eje ventral, dorsal. Anteroposterior, ventral, dorsal. Ya lo demás que ustedes ven, el abacial, eso ya es de los órganos.
no estamos hablando de todo el cuerpo. Entonces, ¿cómo es que se hace la señalización del caso de los genes del desarrollo? Ya hemos visto que tiene que haber una señal de un morfógeno. Por lo tanto, veamos. Acá tengo un gen D que está haciendo, en su etapa temprana del desarrollo, está siendo expresado. Y en una etapa tardía dice que está siendo inactivado. Por lo tanto, durante el desarrollo tenemos que tomar en cuenta tiempo, etapas tempranas, tardías o intermedias, si es que sí. Yo voy a colocar aquí una línea de tiempo en la cual yo he puesto más adelante, digamos, mi escala en días, voy a poner el día 0, que sería la fecundación, y por acá le pondré el día 20, por aquí le pondré el día 30, cualquier día, no importa, estoy haciendo de manera así, sin tomar en cuenta la real. Digamos que este es el 60, ya. En el día 0 empezó todo y más o menos en el día 20 comenzamos a tener transcripción de este gen D. El gen D va a producir su proteína D. Para poder ser para hacer esto, recibió el primer mensaje, un morfógeno. Este morfógeno es el que generó la respuesta celular de hacer una transcripción del gen D para hacer la proteína. Aproximadamente, ¿en qué etapa? Aquí en el día 60 yo tengo que se va a inactivar la proteína D o va a ir disminuyendo la proteína. ¿Cómo es posible esto? ¿Cómo es posible ese suceso? Porque algo ha pasado. La proteína C intervino aquí. ¿Qué es esto? Esto es el promotor de la proteína del gen D. ¿Cómo llegó a aparecer esta proteína C? Que sería, ¿qué cosa? Se está impidiendo, disminuyendo la transcripción, es un represor. ¿Cómo se ha localizado? ¿Cómo llegó ahí? Porque vino de algo más allá. Vino de otro lado. ¿Cómo empezó entonces esta regulación de la expresión de una señal? Porque ya no tenemos el morfógeno 1, sino viene el morfógeno 2. El morfógeno 2 vino y ¿qué hizo? Indujo la expresión, la traducción y transcripción del gen A. Produjo una proteína A. ¿Cuál es la función de la proteína A? Se fue al promotor. ¿Cuál será su función? Factor de transcripción. La proteína B hizo su transcripción y traducción y se fue al gen C. ¿En qué parte? ¿En el promotor? No, en su parte regular. No quiero que se produzca bastante, solamente quiero que se produzca poquito, por eso es que tengo una línea discontinua. Tengo el producto de la proteína C y cumple su función. ¿Cuándo comenzó a pasar esta inducción por el morfógeno 2? En un día 30. Para que yo llegue al día 60 y comience a descender la cantidad de esta proteína D. De esta manera vamos a ir formando todas las partes de nuestro embrión. Vamos a tener brazo, cabeza, etc. Sin embargo, esto es algo sencillo. La realidad es que vamos a tener Halloween aquí, o sea, es horrible. Esta es la parte más sencilla. ¿Me estás haciendo? Lo voy a quitar. Le voy a hacer bullying, ¿no? Ya no.
son los genes del desarrollo? Los genes del desarrollo van a ser, ¿qué dice ahí? Factores de transcripción. Y van a ser los reguladores de la transcripción. ¿Cuáles son los reguladores? Los represores, activadores y silenciadores. Por lo tanto, yo voy a tener ahí posibilidades. Los genes del desarrollo van a producir las proteínas del desarrollo, ¿de acuerdo? Para que no se vayan a confundir. Entonces, como yo ya sé que van a ser unas proteínas que van a interactuar con el ADN, necesito dominios y motivos. ¿Qué son los dominios? Son secuencias de ADN, de aminoácidos. Esas secuencias de aminoácidos le van a dar la función a la proteína. Si es un factor de transcripción, entonces debe ser un dominio de unión a ADN. Los motivos son las estructuras secundarias que hacen posible que haya una interacción con el ADN. La interacción, doctora, ¿con quién? con el ADN. Dentro de los genes del desarrollo vamos a tener el primer grupo de genes de desarrollo que se llama genes homeóticos. Los genes homeóticos entonces van a producir proteínas homeóticas. Proteínas homeóticas. ¿Cuál es la característica de estas proteínas homeóticas? Es esta de aquí, que contienen un homeodominio. Este homeodominio es el que va a interactuar con el ADN. Entonces va a adquirir unos motivos, primero alfas hélices, y después podemos tener de estos tres tipos: cremallera de leucina, dedos de zinc y alfa hélice alfa. El número 3 de estas cadenas alfa van a ser estrictamente la que interactúa con la secuencia en el ADN. Eso sería el promotor o la secuencia reguladora. Entonces, la proteína homeótica contiene el homeodominio. Dentro del gen homeótico yo voy a tener una secuencia de ADN o un exón o dos exones que van a formar ese homeodominio. ¿Cómo se llama esa secuencia? Se llama homeobox. Estos tipos de secuencias y de dominios solo existen en los factores de transcripción o proteínas del desarrollo. No van a estar en otras proteínas. Por lo tanto, si yo encuentro un gen del desarrollo con su proteína activa durante tu vida adulta, estás en problemas porque puedes tener una neoplasia, exactamente, un cáncer. En resumen, yo tenía la parte que puede interactuar con mi ADN, puede ser alfa hélices, vamos a formar una estructura motivos de tres tipos en una sola región que se va a llamar dominio homeodominio. Los primeros tipos de genes homeóticos. Los genes homeóticos fueron los primeros genes de desarrollo que generaron, o que fueron estudiados, durante el desarrollo embrionario. Tenemos de dos tipos, el primer grupo genes Hox y los genes PAX. Un segundo tipo de genes de desarrollo, los genes de Box. En los genes de Box
yo voy a tener su sinónimo que es G de este de X, pero voy a tener el dominio TBX. La proteína TBX va a contener este dominio, por lo tanto yo voy a tener una T-box en el ADN. En el ADN del gen TB. Entonces yo voy a tener proteína TBX aquí. Finalmente tengo aquí los dedos de zinc, que son específicamente de expresión tardía, en etapa tardía, en los que vamos a determinar el sexo y la diferenciación de vías urogenitales y también riñones y gónadas. ¿Puedo cambiar? ¿Sí? ¿Claro? ¿Puedo cambiar? Next. ¿Qué es eso? Una araña. Ahí dice. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Sí, la drosófila melanogaster, la mosquita. Yo tengo aquí una mutante que se llama antenapel. Esta es la mutante. En vez de antena tengo patas. ¿Cómo se ha creado esa mutante? ¿Porque Diosito lo hizo? No. ¿Hizo una mutación en su gen? No. No le he hecho una mutación en él. Le he hecho un trasplante. ¿Cómo es el bebecito de la mosca? ¿Cómo es el bebé? ¿Cómo se origina la mosca? Una larva. Ah, bueno, ese es el bebé. Me salió feo. Más fea que todos. Que todas las que nacen. Parece una guayaba. En la larva de la mosca, por aquí está determinado la cabeza y por aquí está la cola. Ya está determinado, ustedes saben por el cola. En Sonic S. ¿Cómo hago yo ese tipo de mutante? Aquí en la zona de la cabeza voy a tener células que son para antenas, ¿cierto? Y en la zona posterior o cerca del lado de la cola, yo voy a tener ¿qué cosa? Las patas. ¿Cómo las identifico? Como habíamos dicho anteriormente, yo le voy a colocar una cantidad de sonido. Diremos que es el 95%, que sea un 10%. Ya le identifiqué. Yo hago el trasplante de todas las células o de parte de las células de las patas y la coloco en las antenas. Si yo hiciera solamente esto, pues tuviera antenas, tuviera patas. Sin embargo, antes de hacer ese trasplante, voy a tener que hacer ¿qué cosa? Una extirpación. Hago una extirpación de todas las células que van a ser antena y la reemplazo por células que van a ser patas. Y salió esto. Y salió esto. Eso es lo que pasa.
células para la cabeza. Esta mosca Vitorax, ¿qué es lo que tiene de mal? Dos alas extra, la de arriba o la de abajo. La de abajo, que esta es la sin mutación. La de arriba, ¿cierto? Entonces, ¿qué he hecho? De nuevo he hecho un trasplante. Entonces, ¿qué me estoy dando cuenta? De que si yo muevo algunas células a otro lugar, siempre voy a mantener la identidad de estas células trasplantadas. ¿Por qué? Porque ya tiene su diferenciación celular, ya tienen su identidad, por lo tanto no van a cambiar. ¿Quiénes van a ser los que me van a ayudar en la formación de todo el cuerpo? Son los genes COX. Los genes COX van a estar siendo responsables aquí de la formación de la línea central. Entonces, recibimos señal de la Sony GESCO y lo interpretan los genes COX. ¿De qué más está encargado? De la llamada segmentación. ¿Qué significa segmentación? Significa que voy a formar somitas y que en esas somitas voy a tener a toda la distribución de los órganos que ustedes ya conocen por anatomía. ¿Qué más? Morfogénesis y organogénesis. Y acá dice localización de órganos a lo largo del eje anteroposterior. O sea, si hay mutaciones en estos genes, cuidado, hay problemas. Entonces, yo tengo aquí de nuevo la mosca que se ubicaron los genes que hacían la cabeza y que están de color rojo en su lado. Los amarillos van a ser su cabecita y los verdes la colita. Aquí se olvidaron de borrar y ponerle verde. Yo ya descubrí, gracias a los trasplantes, que hay genes que van a determinar la cabeza, las patas, en determinado tiempo. Yo les busco los genes similares en este caso, el ratón. ¿Por qué el ratón? Porque es uno de los animalitos que nos ayuda a estudiar al ser humano. La característica del ratón me dice que sus genes y proteínas tienen alta similitud con las del hombre. Por eso se utilizan los modelos del ratón. Yo ubico cuántos grupos de genes COX, porque estos van a ser genes COX. El gen LAB es para la cabeza, yo tengo por lo menos 2 y 3 genes para la cabeza en el ratón. Y tengo para la cola el gen ABD y por acá tengo varias colas. ¿Cómo es en el ser humano? En el ser humano, yo tengo de nuevo aquí lo de la mosca y veo el gen LAB que es para la cabeza. Analizo el ADN. Tengo igual 1, 2, 3 como el ratón. Y acá analizo el ABD. ¿Dónde está? Aquí, el número 9, ¿no es cierto? Y tengo algo extra. ¿Qué será eso extra? Veamos el dibujo. Las extremidades y la parte lumbar coxis. Perdón, sacro. Entonces, lo que no está conservándose, esto se conserva, pero lo que no se está conservando es específico del ser humano. El gen LAB, al ser presente en todos estos cromosomas de aquí, significa que estos cromosomas y estos genes van a tener que formar la cabeza, y estos que están de moradito van a formar la parte de la cola. Y específicamente yo ya voy a ver esto para el ser humano, desde el antebrazo, el brazo y las manos. Por lo tanto,
identificar estos genes COX. Los genes COX están en 4 grupos A, B, C y D. ¿Cómo se determinan los grupos? ¿Qué me determina la letra A, la letra B, la letra C y la letra D? Son grupos. ¿Y qué más? Cromosomas 7, 17, 12 y 7. ¿Qué significa esto? Estos son la ubicación, el loco. ¿Qué más me falta? Los números hasta el 3. Si yo ya sé que el gen LAB es similar o igualito a estos genes A1, B1 y D1, ¿qué significará en el humano? Que primero voy a hacer la transcripción de los genes que van a formar la cabeza, luego los del cuello y finalmente en una etapa los de la cola y al final los de la mano. ¿Qué significa esto entonces los números? Eje, antero y el último me va a decir el posterior. ¿Y qué más me va a decir? Si es el eje anterior, es una etapa temprana. Y si es el eje posterior, es una etapa tardía. Por lo tanto, la expresión de los genes que tienen un número menor, expresión génica, van a ser debido a que forman el eje, la parte anterior del cuerpo y es la expresión temprana. Como me está diciendo los números que voy a decir, etapa temprana o tardía, eje antero posterior, le estoy haciendo lugar y tiempo. Aquí estábamos con el Sonic Fetus, ya lo hemos dicho, se encarga del eje antero posterior cefalocaudal. ¿De quién se va a encargar del dorso ventral? Ectodermo dorsal y ectodermo ventral. WNT 7 y el M1. Al igual que el Sonic Hedgehog, yo también tengo que hacer esa señalización. Que esta sea la parte dorsal y que esta sea la ventral. Ya está mi tubo neural, ¿cierto? Entonces me dice que acá en esta zona que va a haber WNT7 y aquí va a haber N1. ¿Cómo voy a determinar que estén ahí siempre? Es porque esto va a ser un 100% y este va a ser un 100%. Tengo que señalizar que sí, este es siempre dorsal, por lo tanto, si hay N1 va a ser 1%. Y acá en la zona ventral, el WNT7 obviamente va a ser 1. ¿Por qué estamos colocando esto? Porque al inicio yo estaba determinando el eje de esta manera. Pasamos con otro tipo de morfógeno. Factor de crecimiento, habíamos mencionado, y ácido retinóico. Eso lo mencioné. El ácido retinoico, antes de que me olvide, con los genes COX. Los genes de expresión temprana que van a generar el eje anterior son más sensibles al ácido retinoico. Por lo tanto, si tengo menos cantidad de ácido retinoico o
mucha cantidad, vamos a tener, ¿qué cosa? Una sensibilidad en ausencia o mucha presencia de órganos determinados. ¿Qué va a pasar en el caso del ratoncito? Le dimos ácido retinoico exógeno, que significa que yo le he inyectado al embrión durante su desarrollo embrionario a la semana 10 y le hemos sacado de su embarazo. Presencia de otro ojo nuevo y de esto que puede ser una aurícula. Esto es en el lado lateral, ¿cierto? Y vamos a la parte frontal. Cuando yo le inyecté ácido retinoico, que impedí el cierre del maxilar. Por lo tanto, tengo una fisura. ¿Qué es lo que va a ocasionar? ¿Qué es lo que vamos a ver? Casos como el paladar. En el ser humano, cuando tenemos suplementación externa, se le dice exógena, de ácido retinoico, podemos formar extremidades supernumerarias, y si tenemos una desnutrición de provitamina A, ausencia o malformación del nervio. O sea, que los pacientes que usan retinoico para el acné oral les puede ocasionar eso. Doctora, una pregunta, entonces, hay crema y serum que es de ácido retinoico. Entonces, si tú te lo echas en tu fase, o sea, por ejemplo, yo me lo echo ahorita, no estoy embarazada, entonces no habría ningún problema con mi cuerpo. Pero si es que estuviera embarazada y me lo echo así. Por eso tienes que tener cuidado con qué tipo de... Creo que el que no forma parte de esto, si te das cuenta, es literal ácido retinoico, una forma, y acá es vitamina A. Lo que puedes consumir es retinal, que es otra forma. El retinal es lo que están recomendando ahora. El retinal. Que me mandaron a hacer, pero no pude hacer. O sea, para generar una semana. Por eso siempre con protección. De verdad, con protección o nada. Sobre todo porque debo aprender las enfermedades. ¿De qué está relacionado los genes COX con alguna patología vascular y renal? Aquí voy a hacer una rayita yo con un marcador, otra vuelta. Aquí. COX A9, COX B3. ¿Quiénes se encarga del eje? ¿Quién es de expresión temprana? 9, A9 o B3 o D3. ¿Temprana cuál es? ¿Quiénes son de expresión temprana? El B3 y el D3. Listo. Me están diciendo que se encarga de un tipo de angiogénesis. Entonces el A9 es de expresión tardía y también se encarga de angiogénesis, o está relacionado. ¿Qué formarían en esa época? Si los dos tienen relación o están regulando ese tipo de proceso. ¿Qué se formará en una etapa temprana? ¿Qué tendríamos como? ¿Qué tendríamos? Literal el corazón y después los vasos, ¿cierto? Porque la tengo servicio arterial, entonces ahí estoy formando todo. En la etapa tardía, ¿qué tendríamos con angiogénesis? Vías, todas las...
pero aquí no estamos en la cola, estamos en el ser humano. ¿Qué sería? Lado dorsal, lumbar, lumbar dorsal, ¿cierto? Y acá vemos con... Entonces, ¿qué se estará formando a nivel de angiogénesis? ¿Qué se estará formando? ¿Qué se estaría formando? ¿Qué tengo? ¿Qué órganos tengo? Los riñones, los vasos de los riñones, ¿cierto? Lo que se está formando, ¿cómo se llama? La pelvis, ¿no es cierto? Estaría formándose los primeros vasos que van a ser la pelvis, ¿cierto? Ahora, tengo otra vuelta, Fox A11, Fox B11, dice ramificación del uretra. Fox A11 también dice morfogénesis renal. Entonces, estamos viendo que tiene que comenzar en una etapa temprana la vascularización y después los conductos excretores, ¿cierto? Llega la vascularización y después viene, ¿cómo se llama este? El glomérulo tiene que formar, ¿cierto? Entonces, primero vamos a tener la formación del corazón y a la par lo que es las distintas venas y arterias de los demás. Acá estos ejemplos son de mutaciones en estos dos tipos de genes, HOXA6 y HOXD3. Ubiquemos el 6. Vamos a regresar aquí. Aquí. ¿Dónde estará el 6? Aquí. ¿Qué color es? Como un rosadito. Después de morado, el amarillito, por acá. ¿Qué le faltará? ¿Qué estará mal? Si le falta el C6. ¿Este es el cuello? Míralo bien. ¿Qué le faltará? ¿La espalda? ¿Qué cosa está en la espalda? Las vértebras. Por lo tanto, ¿de qué se encarga este gen? Míralo. Las 7 vértebras torácicas. Entonces no tengo vértebras, no tengo costo. Las vértebras se van a desplazar. El número 13 significa cola, ya no, porque ya terminé. Es las extremidades, justo pies Pies y manos. y manos. Acá están mis pies con polidactilia, unos dedos supranumerarios sin polidactilia. Vamos al siguiente grupo de genes, los genes PAX, en los cuales ellos sí están literalmente asociados con ¿qué? Con cáncer. Estos genes PAX, yo les pregunté si los genes de desarrollo deberían estar activos durante la vida. No. ¿Por qué? Perdón, durante tu vida adulta. No pueden estar. Y cuando están activos voy a tener, en este caso con los genes PAX, cáncer o se va a aumentar la capacidad metastásica de dicho cáncer. Característica, función de estos genes es de la especificación de tejidos. Por lo tanto, yo voy a tener que primero trabaja el COX y después trabajan los PAX. Los PAX solamente van a ser factores de transcripción y van a tener una diferencia con respecto a los genes COX o a las proteínas COX. ¿Por qué? Porque van a tener dos dominios, un dominio o un dominio incompleto del homeodominio. Al igual que los genes COX, tenemos 4 grupos, pero solamente tenemos 9. ¿Cuáles son los genes que están asociados con la tumorigénesis? Genes PAX, grupo 2 y grupo 3. Los otros dos no están implicados, por lo tanto son benignos.
El número 6, tenemos la habilidad en el ser humano. Microftalmia significa que yo no voy a tener ojos en el caso del ratón, o voy a tener muy disminuido. Por ejemplo, el PAX-3 tengo aquí el síndrome de Wander. Estos de aquí son los relacionados acá. PAX-1, que dice que yo voy a estar en la segmentación. Ya habíamos dicho que se encarga también de la segmentación, los genes Hox, entonces también el PAX-1 les ayuda. Desarrollo del riñón y nervio óptico. Por lo tanto, el PAX-2 va a ayudar en la expresión temprana y en la determinación tardía del riñón. PAX-3. El 70% de casos de síndrome de Wander-Loo está determinado por mutaciones o mutaciones en el gen PAX-3. La herencia en este caso va a ser autosómica dominante y yo voy a tener aquí en este caso sordera congénita, despigmentación de la iris, hipertelorismo, despigmentación de la piel así como es acá, y el megacolon congénito. Como es una enfermedad que está relacionada con un gen del desarrollo, al no tener que es de herencia autosómica dominante, los homocigotos dominantes no llegan a ter. Por lo tanto, voy a tener penetrancia incompleta. Vamos a transmitir y no podemos desarrollar la enfermedad. Esto si no lo voy a explicar, pónganle una X, no vale. Esto de acá. La discusión. Vamos con el PAX-6. El PAX-6 sí se va a encargar de la formación de ojos, pero vamos directo con los ejemplos de hoy día. Mosca de la fruta, el ratón y el ser humano. Vamos a tener la formación de ojos que va a estar encargado el PAX-6 en estos tres tipos de animales, individuos. Cuando yo tengo homocigotos dominantes, para el caso del ratón y de las moscas, tenemos ausencia de ojos, en el caso del ratón, y unos ojos no funcionales. Acá está poquito, ¿ves? Algo de ojo hay, pero no hay. En cambio, cuando tengo un heterocigoto para el ser humano, voy a tener ausencia de ellos. El gen PAX también, ¿qué cosa era? Todos son factores de transcripción. Por lo tanto, aquí está el gen PAX en el cromosoma 11, en el brazo P, y aquí tenemos el gen WT1. El WT1 es un morfógeno para la determinación y maduración ¿de qué? De los riñones. Por lo tanto, cuando yo tengo un gen factor de transcripción junto a un gen que va a ser un morfógeno, por lo general va a estar relacionado con su activación o inactivación. Si yo tengo una mutación en este gen PAX o una anomalía, no sé, cualquier tipo, voy a alterar la expresión del gen WT1. ¿Qué voy a tener? El tumor de Wilms. Voy a tener alteraciones, malformaciones urogenitales, en este caso la uretra se ha cerrado antes de llegar al final. Alteración aquí, este es un glomérulo, ¿cierto? No se ve bonito. Retraso mental en el caso de las iba a decir mujeres, perdón. Finalmente los genes TB, ya para pasar a otro tema. ¿De qué se encarga? Aquí, desarrollo específico del corazón y de los arcos faríngeo. Son solamente 4 en el ser humano y vamos a tener, lo repito, el dominio o la región de voz. El organizador, ¿qué cosa es? Le llaman también zona polarizada. ¿Qué es lo que va a hacer el organizador? Va a organizar. ¿De qué manera? Porque va a tener la señal.
la señal original que va a determinar qué cosa, el destino celular, como mediante la presencia de un morfógeno. Por lo tanto, el morfógeno original es la Sonic Hedgehog. Cuando yo tengo la Sonic Hedgehog, voy a tener que trasladar esa señal, que es la Sonic Hedgehog, hacia las células cercanas. ¿Cómo es ese tipo de comunicación para ti, cierto? O contrapuesto. Cuando yo genero un tipo de señalización y una respuesta de las células, voy a ver que determinando la cantidad de mi morfógeno, voy a ir haciendo un checklist para hacer la diferenciación celular. Por ejemplo, un eritroblasto necesita qué tipo de genes, principalmente el de la hemoglobina, que esté en transcripción, pero un hepatocito necesitará hemoglobina, no, por lo tanto, lo inactivo. Eso va a ir en ese checklist, voy a ir cogiendo qué genes se van activando y desactivando. Como es una lista de genes, por lo tanto, es una expresión génica. Esa expresión génica origina un perfil genético que va a generar la diferenciación celular. Siguiente, ahí está. Voy a ponerles el videito. En este video se va a ver cómo se forma un miembro. Los miembros se generan a partir de un esbozo por procesos de diferenciación y de crecimiento en los que intervienen distintos tipos de genes homeobox, genes de la familia del factor de crecimiento fibroblástico. Así se generan los tres ejes de un miembro, un eje antero-posterior con una parte anterior correspondiente a la zona donde va a estar el pulgar y una parte posterior correspondiente a la zona donde va a estar el meñique, un eje proximal distal, proximal el hombro, distal la mano, y un eje dorso-ventral con una parte dorsal, que es la que vemos desde aquí, y una parte ventral, que sería la parte de abajo. En el desarrollo de estos esbozos son importantes la actividad del repliegue apical ectodérmico, sobre todo funcionan aquí genes de los factores de crecimiento fibroblástico, y la zona de actividad polarizante, donde tiene actividad la vía de señalización de Sonic Hedgehog. También es importante la zona de progresión, de manera que al final se llega a esbozar un miembro completo con los dedos, la región cubital y la región radial. Vamos a ver finalmente las malformaciones congénitas, que ya, vuelvo a repetir, un porcentaje solamente es de origen genético. Tenemos en las manos alteración, aquí como se llama este de aquí, sindactilia, porque acá, este de acá está unido, va a tener que pasar por cirugía. Esto de acá, una polidactilia, tenemos el lado un pulgar adicional, y esto de aquí que son la ectrodactilia, cuando tengo las manos en forma de mano. Acá tenemos otro tipo de polidactilia, en el caso que tenemos un meñique de más. Es diferente. De igual manera acá es una polidactilia. ¿Cuál será el de más? El del medio y el anular. Uno de estos tres, ¿no es cierto? Creo que es el anular. Entonces tenemos como tres tipos, ¿no? Todo depende en qué momento la Sonic Hedgehog se ha alterado y puedo generar un dedo de más. ¿Qué tenemos aquí? Brazo, antebrazo completo, brazo completo, y que tengo la ausencia de una mano o de los dedos. Aquí que tengo ausencia de la palma, tengo solamente los deditos, los últimos falanginas, ¿no? No me acuerdo. En mi media, no los veo. Creo que no tiene antebrazo, pero no tiene brazo.
solamente uno. La focomelia, fusión de dedos, sindactilia, fallo en los morfógenos, vamos a ver, fallo en el Sonic Hedgehog. Si el Sonic Hedgehog determina la entrada, el eje antero-posterior, por lo tanto mutaciones el eje G, solamente alterado la cabeza. Cíclope y la presencia de un prófugo. ¿Qué pasó con esta niña? ¿La conoce? ¿No me conoce? La niña sirena. La niña sirena. Ya se murió, pobrecita. Ya se murió, pero de grande. Claro, de grande se murió. ¿Cómo así se murió, doctora? ¿Qué pasó? Contexto. No por el COVID, se murió creo en 2018. ¿De qué se murió? Tuvo problemas renales. Exactamente, tuvo problemas renales. ¿Qué es lo que va a tener aquí? Si yo tengo las piernas fusionadas, ¿qué etapa se está alterando? La etapa posterior. ¿Qué pasa durante la etapa posterior? Habíamos visto A11, C12, creo que tenemos diferenciación, formación de los riñones. Por lo tanto, como está ocurriendo durante la formación de los miembros, yo tengo problemas renales. Asimismo, no tengo tracto urogenital. Tuvo que haber pasado por una cirugía reconstructiva. ¿Cómo se llama el síndrome este? Sirenomelia. Ya vimos esto en el video. Factor de crecimiento, ¿qué es esto? Acondroplasia. Sin embargo, yo también tengo otros síndromes que tienen otros factores de crecimiento involucrados con su señalización. Y como es involucrado con su señalización, tenemos los receptores. Síndrome de craniosynostosis, que significa que yo voy a tener, por lo menos para el factor 2, hipoplasia mediofacial. ¿Qué significa hipoplasia mediofacial? Hipoplasia mediofacial. Voy a tener como si estuviera plano, ¿no? Plano. A ver, la expongo para que se... Hipoplasia mediofacial. Que tengo esta parte plana, ¿cierto? Una plana. No tengo mis cachetitos, no tengo un hipo. El síndrome de Holt-Oram, en el cual tenemos el DBI5 mutado, defectos cardiovasculares, como había mencionado anteriormente. Finalizamos con la focomelia, que aparte de ser generada por la talidomida, y en algunos casos por el ácido retinoico, también tenemos una mutación en ese gen, es O2. La talidomida, que fue prescrita por ser un antiemético, al ser prescrito durante el primer trimestre, ¿qué vamos a tener como órganos afectados? Todo, principalmente el corazón, ¿cierto? Brazos y piernas, ojos, son todo. Si
tenemos prescripción de retinoides, y este es un tipo de retinoide, Accutane, para el acné. Por lo tanto, la persona que está embarazada no se da cuenta y sigue tratándose el acné hasta que sale la prueba de embarazo con el tratamiento, pero ya tenemos, ¿qué cosa? Una influencia en el desarrollo. Finalmente, el dietilestilbestrol, ¿de qué se va a encargar? De parar. Es un antiabortivo. Es un antiabortivo. Se está prescribiendo o se prescribió hasta el segundo trimestre. Por lo tanto, ¿qué vamos a tener en esa etapa? El sistema reproductivo principalmente afectado. ¿Qué pasaba en las niñas, sobre todo que nacían después de la suplementación en sus madres? Podrían tener cáncer vaginal. Entonces, esto es el efecto teratogénico por el dietilestilbestrol. Respondan y me dicen las respuestas.
Es ADN. ¿Qué tipo de ADN? Es de los genes homeobox. Ya. Proteínas. Ya. Entonces, ¿el homeobox es un gen o es parte de un gen? Parte de un gen. ¿Qué tipo de gen? Homeobox. Que va a producir específicamente el homeobox, el homeoglobin. El número 2. Los derivados retinoicos son un hongo para el embarazo hasta el momento bajo. ¿Cuál es su factor de transcripción? A, B, C, D, E. ¿Cuál es? Pero yo le he hablado, mira, acá está todavía escrito en la pizarra. Está escrito en la pizarra. ¿Cuál? ¿Qué letra? La E. Pero yo he hablado, ¿qué es esto? ¿En qué parte de la pizarra esto está hablando de qué tipo de molécula? Estamos hablando de factor de transcripción. ¿Cuál de los siguientes genes será expresado más anteriormente en el embrión? Dígalo. Foxbero.